palabras, lugar, para entender en el significado de esa palabra lo que Dios nos habla cuando nos habla de lugar. Poco a poco iremos definiendo. Esta palabra, Makom, es la palabra lugar. Dice propiamente posición. Es una posición, es un punto, es un sitio, pero usada ampliamente para localidad. También de una condición del cuerpo o la mente. Nos habla de una condición, una posición que no solo es un sitio, sino que además implica una condición de nuestro cuerpo y de nuestra mente. De eso habla Dios cuando nos habla de un lugar en la palabra. No es solo un sitio físico, geográfico, sino además tiene que ver con una condición, con una posición. Es cierto que no nacimos para estar sentados escuchando o mirando lo que los demás nacen. Nacimos para hacer y cada vez mejor, cada vez primicia. O sea que el lugar para primicia es un lugar, una condición de la mente y del cuerpo, una condición, una posición que va siempre a más. Por eso la necesidad de iniciar, de darle comienzo a esta palabra tomando un lugar. Hay una posición y una condición de la mente y el cuerpo y tiene que ver con una restauración que el Señor va provocando en nosotros, porque para eso nos trae. Hablar de lugar, entonces, lugar de las primicias es una condición. Lugar de primicia. La palabra primicia en el hebreo es la palabra reshit. Hablar de esa posición, esa condición de cuerpo, mente y espíritu en unidad, pero como primicia. ¿Qué es la primicia? La primicia es lo primero en lugar, en tiempo, en orden o en rango. Lo primero en lugar no es cualquier lugar, es el primer lugar, el que para Dios es primero. En orden, en rango y en tiempo. Por eso la necesidad de posicionarnos siempre en un tiempo nuevo, porque Dios no deja de hacer, pero avanza. Avanzan los tiempos, avanza la posición y Él nos va a llevar a más, siempre a través de la palabra. Y nos lo va a revelar a través de la palabra, porque Él nos ha traído a un lugar de primicias. Nos quiere llevar a un lugar de primicias como a todos. Ojo que esto no es privativo de nosotros, pero si lo hemos entendido, necesitamos traer a todos los que tengan que ser llevados, porque cuando nos lo revela es nuestra responsabilidad. O sea que mi responsabilidad como ministro de la casa, su responsabilidad como diácono, servidor, preparándose ya para un ministerio, como hermano, aprendiendo para servir y manifestar ese ministerio. Su responsabilidad y la mía en equipo, alineados por nuestra pastora, tiene que ver con este lugar, un tiempo. Ser primicia es cabeza, es comienzo, es el primer fruto, la mayoría lo nuevo, lo primero, la primicia, lo principal y el principio. Y si bien en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, como nosotros, cada vez que venimos, estamos en desorden, hay un desorden. Y siempre hay algo que el Señor va ordenando y va llenando. Si la tierra estaba allí, tal como soy, vengo y me entrego, pero tengo que entender que estoy en esa condición y que Él me quiere llevar, porque me trae al lugar de primicia. Lugar de primicia, lugar para primicias. Vamos a la palabra entonces en el Salmo 118, versículo 26. Vamos a este saludo inicial. Dice el Salmo: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendecir es hablar lo bueno y nos vamos enterando qué es lo bueno
vamos aprendiendo lo bueno, pero además bendecir es arrodillarse. Y tiene que ver con la honra. Os bendecimos. Es un gozo tan grande que la casa pueda bendecir a todo aquel que viene en el nombre de Jehová. Porque sabemos que no viene por casualidad, no viene por visita, no viene ni siquiera porque lo invitaron, aunque escuchó. Dice que el que viene es el que entra y es el que vuelve. Es traído por Dios con distintas formas de traerlo, pero el que viene, nosotros sabemos que no viene por casualidad, viene en el nombre de Jehová. Y Jehová no es cualquier nombre. Uno de los nombres de Dios, el que el pueblo hebreo le dio, tiene que ver no solo con lo poderoso que es, sino con el yo soy, el que es en sí mismo, que no depende de nadie, que no tiene principio y fin, el yo soy en sí mismo. Nosotros dependemos mucho quiénes somos según en qué momento lo diga, me lo digan, dependemos mucho. Por eso Él es Jehová, el Todopoderoso, el gran yo soy. Y no es cualquier nombre, y en sus nombres vamos descubriendo, como dice el original de lo que es un nombre, un carácter, una autoridad, porque en Él hemos creído. Vienen en nombre de Él. Cuando hablamos de nombre, decimos que vienen en su carácter. Él los trae con su autoridad, eso es nombre, pero con su propósito. Hay algo glorioso por los que trae a los que vienen, a los que entran, a los que vuelven a casa. Y la casa los bendice. Benditos, bienaventurados. Y en eso tenemos que gozarnos. Es una gran responsabilidad, porque casa no es solo un edificio. Ahí sí vamos a ir a la palabra original, casa. Bashit, la casa para Dios va más allá de un edificio. Casa, dice, es familia. Viene a ser parte de una familia, la familia de la fe, unidos a través de la fe. Aquello en lo que creemos nos va uniendo y ligando, nos va uniendo como un árbol, sujetándonos con firmeza. Bendito el que viene en su nombre, con su autoridad, pero con su propósito. Y la casa los bendice. Casa tiene además que ver con un linaje, muchas figuras de lo que ocurre dentro de una familia, un aposento, una habitación, el interior. Casa es un lugar, por eso es el lugar de las primicias. El lugar de las primicias es una casa. Y tiene que ver con un linaje. Linaje real, linaje escogido, decía el apóstol Pedro. Casa, y la casa los bendice, decía el Salmo, ¿no? Volvemos al Salmo. Entonces, bendito, bienaventurado. Y tenemos que poder saberlo cuando traemos, cuando en realidad Dios trae. Bendito el que viene, porque viene en su nombre. El nombre del yo soy, del Todopoderoso. Bendito el que viene en su nombre. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hay una función que tiene que estar primero, porque esta no es cualquier casa, es lugar de primicia, es lugar para primicia. Entonces nos vamos dejando transformar para ser primicia, para ser cabeza, para ser príncipes. La casa tiene que ver con un linaje. Ser príncipe tiene que ver con poder tener un rey, alguien que gobierne en nuestra vida, y saber que tenemos que establecer gobierno de Dios. El lugar entonces de primicia tiene que ver también con una actitud para quien viene, porque así vinimos nosotros, tal como somos, pero sabiendo que vamos siendo transformados. Todos seremos transformados, decía Pablo, y eso hace la palabra.
la palabra y la vida en familia. Entonces, poder ser responsables. ¿Qué tipo de casa, de edificio es el que Dios quiere que establezcamos? Vamos a Efesios 4:11. No es cualquier linaje, es un linaje escogido desde el primer instante, porque en este preciso momento Dios estará tratando con muchos, con muchas. No importa la edad, la condición ni el lugar, la posición en la que están, está tratando, está haciendo algo a través de su espíritu para establecerlos en una casa, en un lugar que se haya comprometido a formar primicias, a honrar primicias, a forjar príncipes, cabeza, y no cabeza porque mande, sino porque sabe quién manda. Entonces puede. Dice Efesios que Él, el Cristo, constituyó. En la casa, en este linaje, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Casa, familia, linaje, pero en unidad. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, aquellos que van siendo apartados y son benditos porque vienen y la casa los bendice. Son una bendición y es nuestro sentido de ser, porque si Él establece ministros, si nos lleva a crecer en esa condición, es precisamente para perfeccionar a los santos, a los apartados, para la obra del ministerio, perfeccionarlos para que operen, para que hagan conforme al ministerio que Dios les dio en la eternidad, en el principio, cuando allí, en la casa de Dios, éramos uno y estábamos unidos espiritualmente, éramos uno en Él, pero aquí, al venir, nos olvidamos. Entonces les traemos a memoria que había un plan y tenemos que volver a hacer entonces. Por eso entrar en el original es volver. Hay que volver a entrar y generar ambiente de casa como lo disfrutábamos allí. La palabra nos va haciendo recuperar la memoria para que sepamos lo que es una casa, lo que es una familia de la fe. Porque podemos saber lo que es una familia biológica, pero familia de la fe tiene un poder y una fuerza de Jehová y nos lleva a bendecir. Dice que los 5 ministerios, la unidad en este linaje es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para obrar, para hacer. Por eso no hemos nacido para estar todo el tiempo sentados. Si bien el tiempo de estar sentado es para ser perfeccionado. Entonces, en mí una actitud, me dejo de perfeccionar porque hay una obra, no la detengo, no la retengo, hay una obra de ministerio que tengo que hacer. El ministerio ha de ser activado de dentro de cada uno para poder funcionar en plenitud. Es lo único que realmente nos va a hacer benditos al entrar y volver a la casa. Y a través de la forma en la que recibiremos bendición. La casa os bendice, no es solo un saludo. La mayor bendición que puede dar una casa, un linaje, si hay ministros, es para poder operar, obrar en el ministerio que portamos. Que no quede ahí anulado y dormido hasta que se nos acabe el tiempo en la tierra. A fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea de Dios en una casa, en una morada, en este aposento glorioso, este lugar, no es cualquier lugar, es una posición y una condición. Cuerpo de Cristo lo llama. Es un cuerpo, para que nos demos de idea, a través de nuestro propio cuerpo, ¿qué es una cabeza en el cuerpo? ¿Qué función cumple y desempeña? Lo vivimos en carne, porque sabemos que cuando nuestro sentir no está alineado, el cuerpo se enferma, el cuerpo deja de funcionar. Podemos vivir instante tras instante lo que es ser un cuerpo. Es una figura que el Señor nos trae
para vernos en nosotros mismos, pero como parte de un gran cuerpo que no es solo la Casa Tiempo Nuevo, es la Iglesia Universal, en la que nuestra mentalidad tiene que ser abierta para poder comenzar a tener una conciencia espiritual del cuerpo de Cristo sobre la tierra. Por eso, no nos trae a cualquier lugar y nuestra responsabilidad sí que es mayor, porque este es lugar para primicias. Si somos constituidos, o el anhelo de Dios es que seamos constituidos, que operemos en el ministerio, solo nosotros podemos detenerlo, dudando, demorando los tiempos, porque quizás funcionemos no como casa, como lugar para primicias, sino como lugar para congregarme, como lugar para oír, como lugar para ser consolado, como lugar para tantas cosas. Pero ser primicia es poder manifestar aquello que planeamos juntos desde la eternidad. No sé si usted se acuerda que lo planeábamos juntos. Y ahora vuelve a reunirnos el Padre y nos va llevando a una restauración. Volvemos al Salmo, Salmo 118, 26. Bendito el que entra, el que viene, el que vuelve en el nombre de Jehová. En medio de su propósito y su obra, tiene un propósito de algo que tenemos que hacer juntos. No lo podríamos hacer solos, pero es necesario que me deje perfeccionar y que como santo comience a manifestar la obra de un ministerio dentro de una casa. Bendito el que viene en su nombre, el nombre del gran yo soy. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Una casa, un lugar que tiene conciencia de que no es cualquier lugar. Y eso nos hace respetar y honrar cada vida, cada momento, cada operación, cada obra. ¿Cómo no dejarnos perfeccionar? ¿Cómo no dejarnos restaurar primero nosotros en todo lo que necesitemos? Por eso la necesidad no solo de orar por una dolencia que un diaconado está sintiendo, sino por toda aquella que haya entrado a la casa. Porque la casa nos lleva a restaurar todas las cosas. Primero en nosotros. Primero en nosotros. Vamos al versículo 27. Hay una afirmación ahí que quiero que la haga conmigo. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dígalo así, con coraje. Jehová es Dios. El yo soy, el todopoderoso, Él es Dios. No tenemos cualquier Dios. Este que en su nombre hace volver y nosotros bendecimos, porque hemos recibido para poder bendecir. Jehová es Dios. ¿Y qué nos ha dado? Luz. Nos ha dado luz. Y mucha. Nos ha dado esa luz que vence toda oscuridad. Si nosotros miramos las tinieblas, la oscuridad, dentro de la palabra está hablando de toda tristeza, de toda sombra, toda ignorancia, toda desgracia, toda enfermedad. Nos ha dado luz para vencer tinieblas. Por eso tenemos que poner en manifestación el poder que esta luz que nos ha dado. Hay un poder que tenemos que hacerlo operar, hay que manifestarlo. Dice que nos ha dado luz. La luz tiene que ver con poder ver lo que no veíamos. Le habrá pasado que se encontraba con situaciones, problemas, consecuencias y no podía ver dónde estaba la causa. Pero cuando Él nos da luz, es para que la podamos ver con claridad. Y uno a veces dice, por esto era. O uno a veces dice, por esto era. Esto tengo que cambiar, esto tengo que sacar. Y ahí viene ese poder para operar, con el que tenemos que estar de acuerdo y creer, para tomar las decisiones necesarias. Porque si nos ha dado luz, Él nos ha hecho una entrega, es para que podamos bendecir a los que entran a la casa. Dice que Jehová nos ha dado luz. Antes de seguir con este versículo, vamos a ver esta luz. Proverbios 6:23. Nos ha dado luz. La luz tiene que ver con la revelación que la palabra nos entrega. Miremosla en esta figura del Proverbio 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Y vamos a mirar
una lámpara. Aquella en especial que no tiene la luz todavía. Ahí hay lámparas. ¿Las ven? Bien. Pero dice, la enseñanza es luz. Diácono, ¿puede encender? El mandamiento es la lámpara, pero la enseñanza es la luz. Él nos ha dado luz. Nos ha dado lámpara y luz. El mandamiento, la palabra y la enseñanza, para que la luz se manifieste. Porque sin luz, sin ese derramamiento, si no bendecimos, la casa os bendice a los benditos y bienaventurados que vienen en su nombre. Sin la luz, dice el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La luz es hermosa, pero nos manifiesta lo que es y lo que no es, cosas que queremos ocultar. El evangelista el domingo pasado nos hablaba de lo que representa ser una descendencia de arena. Prometidas 3 clases de descendencia a Abraham. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo, como la arena y como las estrellas. Si venimos a una casa es para que seamos realmente bendecidos. Y usted no nació para ser preparado como descendencia de arena, porque la arena esconde, nos decía él, por ejemplo, el egipcio muerto. Una forma humana de resolver un problema. Esconde cosas. Y sabe que nosotros a veces humanamente queremos, inclusive en la casa, solucionar cosas. Moisés vio la injusticia de ese egipcio para con su pueblo y algo por dentro. Es como que empezó a recordar quién era. Y eso nos pasa en una casa. Somos parte. Algo empieza por dentro, ese celo. Pero él humanamente lo ejecutó, lo mató, creyendo que con eso solucionaba el problema. Nosotros muchas veces debemos haber usado armas humanas, pero las poderosas, si Él nos ha dado luz, no son humanas. Son poderosas en Dios y tienen que ver con el poder de la palabra. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyo. Sé que la luz necesita también reprensiones. No solamente, y ahora veo. Y ahora veo cosas en la palabra. Hay reprensiones. Porque esa luz me muestra camino de vida. Camino de vida para recuperar esa vida que vinimos a vivir en la tierra. A veces entretenidos en la lucha diaria, por poder subsistir, por ir logrando mejoras, anhelando una mejor vida. No hemos tenido la luz, la enseñanza. No hemos tenido la enseñanza para poder tener ese camino de vida, una vida plena. Entonces, la palabra, si no me es enseñada, si no me va siendo abierta, Él nos ha dado luz, nos ha dado esta enseñanza. Y las reprensiones, camino de vida. Bien, volvemos entonces al Salmo, porque dice, Jehová es Dios. El gran yo soy es nuestro Dios, no es cualquier Dios. Y si es Dios, su mandamiento y su palabra, bienvenidos. Bendito el que viene en nombre del Señor. La casa los bendice grandemente. Y qué gran bendición, porque si Jehová nos dio luz, dice, si Jehová nos dio luz, verso 27, si Él nos ha dado luz, es para poder ver ese camino de vida. Decía que la lámpara es el mandamiento. Ahora, la luz. Puede haber mucha lámpara y mucha palabra, pero si no encendemos la luz, si no me dejo enseñar y si no activo el enseñar a otro, no sé si les ha pasado, pero cuando uno enseña a otro es cuando afirma lo que uno sabe. Uno puede estudiar mucho, leer mucho, pero donde lo está enseñando es como que el Espíritu nos afirma. Y necesitamos ser afirmados o no. Y eso es algo que nos entrega la luz, la enseñanza, el recibir y el dar. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Decíamos que la luz, en el Proverbio 6:23, tiene que ver
con la que nos va a entregar una lámpara. La lámpara era el mandamiento y la enseñanza era la luz y la reprensión que nos muestra el camino de vida. Sin lámpara y sin luz, sin la palabra y sin la enseñanza de la palabra, no veo el camino de vida. Veré muchos caminos. De hecho, podemos escuchar en todos los medios, donde sea, y nos mostrarán muchos caminos, muchas formas de andar en la vida para ser feliz, para no sufrir, para tantas cosas. Pero el camino de vida dice que Él es camino. Él dijo: yo soy el que constituyó casa y lugar con 5 ministerios completos, pleno, para bendecir al que viene. El que los constituyó, dice Efesios: yo soy camino, verdad y vida. El camino que a través de la verdad me lleva a esa vida. Entonces necesitamos que nos sea enseñado. Si Él nos ha dado luz, Jehová es Dios, nos ha dado luz, ahí viene, ¿me sigue? Porque ahí viene las condiciones. Dice: atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Casa, decía, es un lugar, estamos hablando hoy del lugar para primicias, no es para cualquiera. Usted no nació para quedarse, sino para avanzar y crecer. Y de eso nos encargaremos a empujones, como sea, ¿no? Por algo tenemos la lámpara, la luz y la reprensión que nos va a marcar el camino de vida. Dice atad, y acá viene una orden. Si recibimos entendiendo que es bendito, es que es bienaventurado el que viene en su nombre, en su propósito, el que tiene cosas que hacer con nosotros, con su autoridad. Dice que nosotros lo bendecimos y lo que tenemos que hacer es atarlo. Atarlo en la condición de víctima. ¿Sabe que uno puede jugar a víctima? Ay, todo me pasa a mí. Ay, tengo muchos problemas. Todo me lo hacen. Y el enemigo está en mi contra. Esa es una forma de ser víctima. Pero él fue la verdadera víctima. Él sabía para qué venía a la tierra y lo que tenía que vivir. Sabía que tenía que darnos el modelo, porque si tenemos una casa con un linaje de 5 ministerios funcionando a pleno, entonces es para perfeccionar a los santos, para que obren en su propio ministerio y edifiquen cuerpo de Cristo. Y Él nos tenía que dar la estatura de ese cuerpo de Cristo, en unidad. Nos tenía que dar las medidas, nos tenía que mostrar el cómo. Entonces Él, como víctima, lo que hizo fue: no hablo. Dice: mi vida no me la quitan. Decía Él: yo la entrego. Él sabía lo que venía a entregar. O sea que en medio de la aflicción, nosotros como víctima nos quejamos, lloramos, pedimos socorro, y así es nuestra oración, y así es lo que decimos, así es lo que pensamos, así es lo que sentimos, y así es como nos enfermamos. Porque es una cadena. Pero Él cayó porque tenía la certeza, no necesitaba hablar, estaba cumpliendo propósito. Porque era bendito, venía, volvía y entraba al mundo en el propósito del gran yo soy. Tenía claridad de quién era su Dios. Jehová es Dios y es mi Padre. Lo que Él anhela es lo que yo hago. Entonces tenía una certeza que le permitió ser víctima. Hay una condición de víctimas, dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Las cuerdas tienen que ver con la firmeza con la que podamos estar dentro de este lugar para primicias. El lugar para primicias es una casa, es un linaje, no es un lugar físico. Es un cuerpo de Cristo que vamos conformando entre todos. Este altar es necesario porque este lugar tiene altar. El altar, en el primer edificio que le hace edificar Dios a su pueblo, por ejemplo el tabernáculo en el desierto, tenía 3 partes, y al entrar lo primero que tenía era el altar.
Y para poder conectar Dios con su pueblo nuevamente, porque el pueblo no entendía, el pueblo se equivocaba, el pueblo pecaba, erraba. Entonces traían un animalito y el sacerdote se encargaba de hacerlo subir la rampa, lo ataban para que no se escape. Y una vez que perdía toda su sangre, la sangre es nuestra vida, nuestra forma de vivir esta vida, como víctima. Y una vez que perdían toda la sangre, al fuego, consumido. Y ese olor grato subía. Y entonces Dios olía y decía, vuelvo a estar unido con mi pueblo. Un Dios todopoderoso. Jehová es Dios, pero quiere unidad con nosotros. Y ahora le ha placido habitar en nosotros. Dice, atad, y esto es una orden. Si somos benditos, porque entran en su nombre, el del Todopoderoso. Y si la casa los bendice, no los bendice una persona, somos casa, no somos cualquier linaje y sabemos para qué los trae Dios. Entonces, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El altar tenía en las 4 esquinas 4 cuernos. Los cuernos representan el poder y el gobierno. ¿Dónde está el poder? En una casa, en la cabeza. En quien gobierna, en quien va alineando y marcando cuál es el camino. Y en unidad le seguimos. Él a través de nuestra pastora. En casa, allí están los cuernos. La pastora y todo el equipo que se va conformando en unidad con esa forma de sentir de Dios, alineados con el corazón de Dios a través de la palabra. Van siendo atados a los cuernos, sujetos, sabiendo quién alinea, quién es un pastor y la importancia que hay de estar unido, porque Dios nos mostrará la forma de lograr vivir esa vida. Nos enseñará, nos guiará, y la lámpara se encenderá, y Jehová nos dará luz, que será derramada sobre nosotros, y no solo nos mostrará el camino de vida, sino que también decía que nos iba a redarguir, nos iba a corregir si el piecito, y se iba a encargar Dios. No es porque alguien me cuente, Dios mismo se va a encargar de que sepa, porque la luz muestra todo lo escondido. Es una operación de Dios. No es un chusmerío humano. Esa es una forma humana. Dios se encarga. Y bendito sea, porque se lo va a revelar a la persona correcta. Dice, entonces, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Bien sujetos, hemos sido atados. Dice, con cuerdas humanas y con cuerdas de amor los traje. Cuerdas humanas, tiene que ver con vínculos. Un vínculo que no solo tiene que ver con una relación, aunque la tiene que ver. Tratamos de que esa cuerda sea la mejor relación. Por eso vamos siendo perfeccionados para aprender a relacionarlos. Pero los vamos sujetando a la cabeza. Si hablo lo que mi pastora habla, sujeto al altar, no hablo de lo mío, no hablo de lo que a mí me parece, porque a veces no me parece lo mismo. Pero me sujeto al cuerno, entendiendo que es lo mejor, porque Dios lo va mostrando a través de la palabra. Vamos siendo atados. Fíjese lo que representa una víctima. Primera de Samuel 15:22. Decíamos que la víctima perfecta es él. Supo callarse ante ciertas dolencias, porque a él no lo mataron. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Dice, aquí está el profeta Samuel, y le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, los animalitos, porque Saúl se había equivocado, no hizo lo que Dios le pidió, no esperó el tiempo de Dios, hizo las cosas a su manera. Entonces, para querer arreglar la cosa, hizo sacrificó, pero él tenía que esperar
Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. La víctima ya no es el animalito que reemplaza mi error. Si la víctima soy yo y obedezco las palabras de Jehová, no necesito otra víctima para lograr unirme con Dios. Voy fortaleciendo ese vínculo, atándome al gran cuerno, al gran yo soy, al gobierno de Dios, obedeciendo la palabra. Entonces, para Dios, lo que a Dios le complace, lo que a Dios le agrada, es que oiga la palabra y obedezca. La lámpara se enciende, me da luz, me muestra, oigo y obedezco. Esa es una víctima verdadera para Dios. No como un animalito que tenga que ser todos los años o en cada fiesta, como era con ellos, sacrificado. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay algo que le agrada más. Dios estableció el sacrificio de animales para no matarlos, ¿no? Entonces, a través de ese sacrificio, una y otra vez, pero ellos volvían a equivocarse, volvían a traer un animal. Como nosotros, nos equivocamos, pedimos perdón y volvemos. Por eso, el sacrificio que verdaderamente le agrada a Dios es obedecer las palabras y el prestar atención. Cuando la luz se enciende y Él me quiere enseñar, prestar atención. Esa es la víctima que hoy necesitamos en este altar, porque en la casa hay altar. El Salmo decía, atad víctimas. O sea que tenemos que ser llevados y llevar a cada uno de los benditos que entran a ser esa clase de víctima. Aprender a obedecer la palabra y prestar atención a la palabra, a la hora de decidir, a la hora de andar, porque es camino de vida. Atad víctimas a los cuernos del altar. La casa, el lugar, este linaje, esta familia que formamos de la fe, tiene altar. El altar es un lugar alto, según la palabra, un lugar alto espiritualmente, porque allí, en ese lugar alto, es una posición en la que, prestando atención y obedeciendo a la palabra, voy siendo transformado en primicia, en cabeza. Hebreos 13:10. El altar era algo hecho con las manos de los hombres para poder ejecutar todo el sacrificio de los animales. Pero si hoy el animalito somos nosotros, oyendo ese un sacrificio y prestando atención a la palabra, dice Pablo en Hebreos, tenemos un altar. No quiero seguir, esta frase me llena, me actualiza y me hace entender que hoy tenemos un altar y es Cristo. Si Él, como víctima verdadera, pero no porque bueno, está bien, me callo. No, Él entendía lo que estaba haciendo. Usted entiende que va siendo restaurado en todas las cosas y aún la dolencia de Dios, la dolencia de hoy, el malestar de hoy, la circunstancia de hoy, va siendo restaurado mientras usted esté atado como una víctima al verdadero altar, que es Él, porque entiende quién es y para qué vino, y para qué en este lugar formamos primicias, somos primicias, celebramos las primicias, y vamos siendo enseñados, dice, tenemos un altar, les dice Pablo. Tenemos uno. No estamos como antes, que el altar era un lugar físico o que la casa era el edificio, porque el edificio podemos cambiarlo, pero tiene que seguir siendo cuerpo de Cristo, linaje escogido. Esa tiene que ser nuestra meta, nuestro propósito, porque ese es el propósito, el nombre de Jehová, del gran yo soy. Vamos a bajar al versículo 15. Dice, si entendemos eso, que hoy tenemos un altar, ya no es un lugar físico. Nosotros tenemos un altar. No necesito un objeto
Puedo usar un objeto para representarlo, pero tiene que ver con tener claridad de nuestra condición de cuerpo y mente, de nuestra posición, del lugar. Dice así que ofrezcamos siempre a Dios. Una vez al año, un día en especial, el domingo, el sábado, el lunes, siempre. Este altar lo tenemos siempre porque nos marca una posición en el mundo como parte de una casa. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, el altar que nos mostró cuál es la condición, Cristo, ofrezcamos por medio de Él sacrificio de alabanza. Ya no le complace que sacrifique otras cosas, sacrificio de alabanza. Lo que proclame por mi boca. Ya no es la víctima que se queja, aunque duela, sino la que sabe. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Él aún en medio del dolor podía decir que se haga tu voluntad, porque es la mejor. Y lo mejor es primicia. Leíamos al principio el significado de la palabra reshit. Primicia es lo mejor, lo nuevo, en tiempo, en lugar, en posición, en rango. Ahora estaré sufriendo esto, pero sé que lo mejor es tu voluntad. Y conocer la voluntad es lo que la luz de la lámpara nos va revelando. Si la palabra es el mandamiento, si es la lámpara, si nos derrama luz es para saber qué es lo mejor. Dice, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice en algún lugar en especial, solo acá cuando predico, o cuando enseño, o cuando discipulo o me discipulan, no, siempre. Y sabe que a veces estamos con cualquiera que necesita saber que es bendito si entra y vuelve a la casa, porque va a ser bendecido en la casa. Porque la lámpara le va a mostrar el camino de vida, no solamente el camino para restaurar una mala relación matrimonial, una enfermedad, una dolencia. Es camino de vida. Entonces, en medio de esta alabanza, confieso nombre, confieso propósito. Tener claridad de quién soy en cada lugar de la tierra. Y a veces lo que confesamos no es alabanza, no le alabamos a Él con lo que hablamos, con lo que compartimos. Hablamos duda, hablamos queja, nos transformamos, es como que generamos un ambiente en donde lo que gobierna es la duda, la tristeza, y no lo transformamos. Pero bendito el que viene en su nombre. Un sacrificio entonces que confiesan nuestros labios, porque eso le agrada a Él. Tenemos un altar. No hay casa sin altar. Y el altar lo llevo dentro. Él es el altar. Y está acá y lo tengo que dejar salir. Como la víctima verdadera. Sí, ¿puedo enfermarme? Sí. ¿Puedo tener dolencias? ¿Puedo tener? En el mundo hallaré esa aflicción. Es más, la vamos a tener para ser probado como altar. Dice además en el 16, vamos a los sacrificios que le agradan, porque en este altar, si es Él, le agrada el sacrificio de alabanza, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, dice, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Sacrificio. En este altar, tenemos un altar que es Él, y lo que al Padre le agrada es que hagamos el bien, que hagamos lo mejor siempre, no que nos conformemos a hacer lo que siempre hicimos, que seamos enseñados a hacer lo bueno. Y en eso tenemos mucho que ser enseñados, porque quizá lo que para nosotros es bueno no es lo mejor, no es primicia. Quizá lo que nos parecía bueno era bueno antes y nos quedamos no en el tiempo nuevo de Dios, sino en un tiempo viejo. El estar dispuestos a ser enseñados para vivir en ese tiempo nuevo. Dice, la ayuda mutua. Somos el socorro para la tierra y nos entrenamos para que mutuamente nos ayudemos ¿a qué? A cumplir propósito.
a que estemos firmes como la verdadera víctima. Ese es el sacrificio, la ayuda mutua. Solos no podemos, el Señor nos va a entrenar en equipo. Desde las cosas más pequeñas, hacer el bien tiene que ver con esa frase que usa en una parábola Jesús y dice: buen siervo, bien, en lo poco fuiste fiel. Nos entrenará en lo poco para llevarnos a lo mucho. No nos conformemos con lo poco, porque hay mucho. Vamos siendo entrenados. Dice hacer el bien. Es una obra, es parte de la obra del ministerio. Y nos vamos enterando y profundizando qué es el bien para Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Esa parte del sacrificio es necesaria, porque es lo que a Dios le agrada. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque son la autoridad puesta por Dios, el cuerno, a través del cual Dios nos va a mostrar ese camino de vida. Sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta al Padre, al Jehová, al Todopoderoso, al que nos dio luz. Tienen que dar cuenta por nuestras vidas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no es la víctima verdadera. Poder colaborar en esto para que lo hagan con alegría es parte del sacrificio vivo. Isaías 56:4. Entonces Dios nos trae un lugar que es un linaje, escogido para ser formados y poder, a través de una iglesia en la que funcionen a pleno todas las unciones de los ministerios, no solo por llevar un nombre, sino hay que operar, hay que hacer, hay que crecer, hay tanto poder que manifestar. Nos trae para ser primicia, dice el profeta Isaías, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Los eunucos normalmente, físicamente, era una persona castrada para no tener necesidades al tratar a una doncella, porque tenían que prepararla para desposarse, entonces había que poner la mano para que no se les active ninguna otra necesidad fisiológica que no fuera embellecerla porque iba a ser reina. Y tiene que ver con el trato con la iglesia. Ser eunuco es que nos sea impartido ese poder de no tocar incorrectamente a la amada de Dios, que es la iglesia. De poder tener esta honra, bendecimos al que entra, es bendito y la casa lo bendice. Esta actitud de eunuco de dejar nuestras necesidades, porque a veces lo que queremos es buscar un amigo, no es una mala intención, pero Dios quiere más con nosotros. Quiere que nos lleve a cumplir propósito. Y a veces si establecemos una relación solo en el alma, nos cuesta escuchar cuando nos corrigen, no nos gusta. Y hay un vínculo superior, porque no nos podemos dar el lujo de que alguien que vuelve a la casa, que viene, no sea parte del propósito de Dios, del nombre de Jehová. Eso es más glorioso. Más glorioso que todo lo que podamos establecer. Dice a los eunucos que guarden mis días de reposo, mi tiempo de reposo. ¿Cuál es el reposo? Porque había una ley que establecía el Sabbat, un día de reposo. Pero pudiendo entender que Él vino a establecer un nuevo tiempo, un tiempo de primicias, los fariseos, los que conocían la lámpara, y se les dio la oportunidad de ser enseñados que se encienda la luz y no la recibieron. Él les traía la luz, una nueva enseñanza. Le reclamaban, ¿cómo puede ser que en el día de reposo tus discípulos, tus apóstoles, están cogiendo espigas, por ejemplo, para comer? ¿Cómo puede ser? Entonces entender el nuevo tiempo, porque si es nuevo es tiempo de primicia, es poder saber de qué habla cuando habla de reposo, que es la palabra Noé. Uno que marcaba una generación
que pudiera traer reposo a la tierra de las maldiciones que la actitud de los hombres habían provocado. O sea que en el día de reposo, tenemos que ser responsables de liberar a la tierra de las maldiciones. Maldita sea la tierra. Por ejemplo, a través de un Cam, que maldijo la tierra y la descendencia, Canaán, porque deshonró a su padre, Noé. Noé traería reposo. Noé, que nos habla no solo de un hombre, sino de una generación que tiene que traer el verdadero reposo, poder hacer reposar a través de la casa y lo que vamos recibiendo de su palabra de toda maldición. ¿Sabe que hemos cargado con maldiciones, con iniquidades? Generación tras generación sin saber cómo, sin saber por qué. Poder libertar a la tierra toda, hombre y mujer, es un poder que porta la luz, la palabra. El día de reposo va más allá. Puedo decir, voy a respetarlo el sábado, pero no va a alcanzar hoy tiempo nuevo con eso. Tengo que entender que soy una generación que en ese día, el séptimo día, el día en que Jehová, el Todopoderoso, reposó de la obra hecha, reposar de la obra hecha, tiene que ver no con tiempos cronológicos. Dice Pedro, un día para Dios son 1000 años. O sea que hablar de ese séptimo día sería hablar, por ejemplo, de algo que seguiría, ¿no?, de nuestra vista. No sería solo un día, sino 7000 años. Entonces hay que entender las profundidades de la luz para que nos ilumine y nos dé claridad y nos muestre camino de vida, decía el Proverbio 6:23, y nos corrija para no quedarnos en lo poco, para ir a lo mucho, ¿no? Porque ese es el verdadero sacrificio. La alabanza que suelto por mis labios, el hacer lo bueno. Y Él me va mostrando. ¿Creías que esto era bueno? Bueno, ahora te muestro más. Siempre nos va a mostrar más mientras prestemos atención y oigamos y obedezcamos lo que nos va mostrando. Hay que profundizar mucho sobre este día de reposo para no quedarnos limitados, para que explote el día de reposo y libertemos a la tierra de la maldición, a todo hombre y a toda mujer, para que podamos entender qué era para él el día de reposo, por qué tenían esa autoridad legal y espiritual los apóstoles para poder, porque era como cosechar, ¿no? Sacar las espigas era cosechar y no había que trabajar. ¿Qué entendemos por trabajo? Hay un cambio de trabajo entonces. No hay que trabajar como se trabajaba antes, pero ¿podemos quedarnos sentados? No. Hay que traer un nuevo hacer de primicia en ese día de reposo. Dice entonces los eunucos y nos habla de nosotros. No nos habla solo de aquellos que eran una casta que castraban para que no tuvieran necesidades sexuales a la hora de embellecerla a la amada. Nosotros bendecimos a la amada, a la iglesia, porque la vamos preparando para su venida y hay que embellecerla. No solamente linda, la hermosura está en la sabiduría que porte y eso tiene que ver con la palabra, pero en el trato, castos, eunucos, capaces de frenar nuestras propias necesidades y tener primero lo que el Señor, la obra del ministerio que el Señor nos dio para hacer la parte que nos toca de la iglesia, la amada. Dice a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Y ahí viene una dificultad, ¿no? Porque a veces no escogemos lo que Él, el Todopoderoso, quiere y nos muestra a través de la palabra, a través de este sacrificio vivo de un pastor al que tengo que sujetarme y me muestra lo mejor. A los que escogen lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Ser de pacto es ser firme, atado a los cuernos de este altar. Dice, yo les daré lugar en mi casa. Un lugar, una posición, una condición, en tiempo, en rango, en orden, la mejor. Él se encargará de que como casa
nos vaya levantando. No es un esfuerzo personal, pero requiere ese sacrificio, esa víctima. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. En el original la palabra muros es unidad, nos guarda, nos protege, nos cerca, nos une. La unidad que Él va estableciendo entre nosotros, que se vive, que se siente, que se manifiesta y que crece. Jerusalén estaba cercada por muros. No se trataba solo de que el enemigo no entre, hay que tener claridad y sabiduría para que el enemigo no tome lo que es nuestro en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Hay que tener sabiduría, no alcanzará con decirle no entre. La unidad es la que nos va a permitir reconocer quién es el enemigo, qué está haciendo en mi mente y en mi corazón para confundirme. Dice que Jerusalén tenía un muro, nosotros tenemos que tener muro como casa. Unidad, la unidad nos protege. Unidos porque estamos juntitos no alcanza. Unánimes como estaban ellos y provocó el Espíritu Santo el estruendo que había que provocar. Y que haga el Espíritu Santo lo que tiene que hacer en este verdadero día de reposo, en este tiempo nuevo, tiempo de primicia a través nuestro. La unidad, pero como un cuerpo de Cristo. Miren, un cuerpo de Cristo sin cabeza, en donde hago lo que me parece y no lo que la cabeza me marca. Porque la cabeza es Cristo, pero me pone una cabeza en la casa, una pastora. Entonces cuando nos está aconsejando y direccionando a través de la lámpara y la luz, siempre será a través de la lámpara, de la palabra. Tengo que permanecer sujeto, atado, no porque me aten, sino porque me ato voluntariamente porque entiendo como Él, entiendo. ¿Qué haría, diría Cristo, con escaparme de acá? ¿Qué haría? ¿Y qué haríamos nosotros, el mundo? Entonces, dice, yo les daré lugar en mi casa. Nos da lugar en la casa y dentro de los muros, protegidos. No porque estemos separados y no nos juntemos con nadie, al contrario, que sean benditos en ser parte de la casa. Protegidos porque entonces aprendemos a restaurar todas las cosas a través de la palabra. Y nos dará algo más, mejor nombre que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Necesitamos no solo un nombre literal, Cecilia, maestra, nombre perpetuo, uno que me voy a llevar porque me dejé edificar durante mi tiempo en la tierra, pero para siempre, a la eternidad, porque hay más obra que hacer después de. Hay mucho más que tenemos que hacer después de. Nuestra mente no alcanza a entender, pero la palabra es suficientemente amplia para mostrarnos de dónde venimos, lo que tenemos que hacer aquí, pero hay más. Hay más. Entonces, propósito es un carácter y una autoridad, la de Él, la del yo soy, porque Jehová es Dios. Nuestro Dios es Jehová, el gran yo soy, el que no tiene principio y fin, el que es Dios en sí mismo. Nos dará un nombre mejor. Ser hijo e hija es lo más precioso que puede haber, pero dice que hay nombre mejor. Y tiene que ver con un lugar más alto, un altar más alto. ¿Cuál es el nombre mejor de hijo e hija? Primogénito. Él fue el primogénito de muchos de nosotros y nos quiere llevar a esa misma condición, la misma víctima, el mismo sacrificio. ¿Se puede? Muchos dicen, no, lo que hizo Él no lo puede hacer nadie. Bueno, sí podemos, porque lo que edificamos es cuerpo de Cristo y Cristo es el que resucitó. Jesús le preparó, se dejó entrenar, oía al Padre, obedecía, el Padre hacía, Él hacía, entrenado para ser el Cristo. Una vez que muerto, entregado como víctima, resucitó, venciendo los enemigos bajo sus pies. Esa es la posición a la que Él nos quiere llevar. Bien, Ezequiel 43:4 dice que la gloria de Jehová entró en la casa. Su gloria es la manifestación de su presencia. Él se manifiesta
a través de la gloria no es algo mágico, es que Él pueda manifestarse. Después que fue reedificado el templo, la casa, y nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Ese es el formato de la casa. Tiene dimensiones, tiene estatura, en la palabra están todos los detalles. Entonces vamos siendo parte de ese cuerpo, un cuerpo que tiene que obrar. Dice que la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Por oriente es donde sale la luz del sol, ¿no? Donde amanece el este. Amanece y empieza la luz a alumbrarlo todo. A través de la lámpara se enciende, nos enseña y muestra todo. Hasta que cuando está al mediodía, pleno, arriba nuestro, porque nos dejamos gobernar, tiene que ver no solo una posición física. Cuando me sujeté bajo la luz, la única oscuridad que queda es debajo de los pies, debajo de la planta de los pies. Esos enemigos, esos miedos, esas debilidades, todo lo que un adversario, un Satanás, sembró en mente y corazón a través de una educación errónea. Cuando se abre la puerta del oriente y empieza la luz a alumbrar en nuestra vida a través de la palabra, porque me até a los cuernos del altar, porque oigo y obedezco, entonces, como primicia, dice que la gloria, la manifestación de Dios entra en la casa. Dice que me alzó el Espíritu, lo dice el profeta, y tenemos que vivirlo nosotros, si todavía no lo ha vivido. Me alzó el Espíritu, con mayúsculas, el Espíritu de Dios. Si hay manifestación y gloria de Dios, el Espíritu de Dios opera con libertad y con gobierno. Hace lo que quiere porque le obedecemos. Me alzó el Espíritu. Alzarme no es solamente que hizo magia. Me levanta, me saca de lo que ignoro y me hace crecer, me restaura. Dice, me alzó y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La pudo ver a la manifestación de Dios como necesitamos verla nosotras. Porque hay gloria de Dios a través de la casa. Y la llevamos porque somos nosotros casa. Y la gloria la llevamos a cada lugar donde vamos. La manifestación de Dios va con nosotros. Y el Espíritu quiere operar. Bajamos al 6. Y oí. Por eso el sacrificio, tengo que aprender a oír para llegar a este oír. Dice, oí que me hablaba desde la casa un varón que estaba junto a mí, unido, había una unidad. Necesito esa voz de un varón, el varón no es porque sea hombre, es una voz varonil, viene del Espíritu. Cuando la voz de nuestra pastora desciende sobre nuestra vida, es la voz de un varón, un valiente, un príncipe, dice el original. Un primicia que nos hará primicia. Necesito oír esa voz. Oímos muchas voces, lo que dice la tele, internet. La voz, dice que oí que me hablaba. Desde la casa me va a hablar la voz. No me va a hablar desde cualquier lugar. Por eso puedo oír muchas voces, pero tengo que reconocer la voz del varón. Un varón estaba junto a mí, unido, tiene que estar en unidad. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, donde posa, tomando autoridad de todo enemigo, de toda oscuridad, porque es el mediodía, porque hay luz sobre nosotros. Y es el único lugar donde tienen que estar nuestros miedos y nuestros temores. Podrá haber muchas formas de superar miedos, ataduras, pero el único lugar donde tengo que entender que me ato es a la voz. Y ahí no habrá dificultad para restaurar porque Él restaura todas las cosas. Pero si tengo en claro que es la palabra la que me va a mostrar la forma de que sea desatado para atarme a los cuernos del altar, irá el Señor mostrándome y desatando todo aquello a lo que nos hemos atado. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, lugar de gobierno, de asiento. Desde ahí Él gobierna, desde una casa, cuando entiendo lo que es ser parte de una casa para primicias. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. No era solo para ellos, esto queda escrito para que siga siendo, para que sea hoy y aún más mañana. Somos responsables de una generación que levantamos, que edifique en casa a Jehová. Nunca más profanará con sus fornicaciones y todo lo que pasaba.
Fornicar es querer tener intimidad sin pacto. No comprometerme con la casa y el lugar donde soy formado como primicia. Con la voz del varón. Ser fiel a esa voz. Fornicar no me habla solo de una relación sexual sin casarme. La fornicación espiritual tiene que ver con no ser eunuco. El eunuco sería recibido en la casa. En esa época los eunucos no eran hebreos, pertenecían a pueblos paganos. Y nosotros también, por ignorancia, hemos pertenecido a pueblos que adoraban cualquier dios, creyendo que era Dios. Pero el Jehová, el yo soy, el Todopoderoso, hay que conocerlo para conocernos. Y para eso viene la palabra. Entonces los invito a ponernos en pie en señal de honra, porque tenemos que quitarnos un calzado anterior y honrar el lugar donde Él nos ha establecido, la posición, el orden, el rango, poder rendir toda nuestra mente y en nuestro sentir lo que nos impida entender que somos parte de algo glorioso en el presente, poder orar juntos, poder dar gracias. Gracias, Padre. Cierre allí donde se encuentre sus ojos y vamos a adorarle. Gracias, Padre. Gracias porque te ha placido traernos no a cualquier lugar, porque dice que en esta casa, las primicias de todos los primeros frutos de todo, dice Ezequiel, toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Como benditos entramos a ser parte de la casa. La casa nos bendice, pero hay un modo de que repose, no solo visite, sino que repose, viva, permanezca la bendición de Jehová sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos. Entender primicia y ser primicia y darle lo mejor a Dios, lo mejor en tiempo, lo mejor en sentimientos, en pensamientos y lo mejor en ofrendas. Prepararnos para entregar una primicia como primicia, ser el envase propicio, las primicias de todos los frutos. Hay frutos que el Espíritu fue provocando en nosotros, las primicias, lo mejor, lo primero, adelantarnos en los tiempos para que sea nueva, no esperar a que madure como maduraría en cualquiera. Hay cosas que Dios hoy nos reveló, esto no me sirve. Y a veces esperamos como en un árbol. Bueno, cuando llegue el otoño caerá. Poder provocar ese tiempo nuevo, declarar hoy, Señor, hoy restáuralo. Hoy te lo entrego como sacrificio vivo. Una ofrenda que sea olor grato al Padre, como lo fue el Cristo, porque hoy tenemos altar. Las primicias se entregan al sacerdote. Poder reconocer sacerdote en mi vida. La casa tiene sacerdocio, tiene paternidad, para que no solo seamos hijos, sino primogénitos. Hay una doble herencia que no solo recibimos, sino que entregamos. Aquel a quien le damos la alabanza, a quien le hablamos, a quien le soltamos palabra de verdad, Señor. Bendice, limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, todo instrumento que a través nuestro pueda bendecir a todos, para que lo haga del mejor modo, Señor. Gracias por traernos, porque sabemos que no en cualquier lugar esta congregación es la que conformas en todo el mundo, Señor, y a ellos nos unimos, a los que han aceptado en cualquier lugar de la tierra el desafío. No es casualidad que los medios nos permitan unirnos. Somos uno, Señor. El lugar no es uno solo, es una posición y una condición que te ha placido darnos la oportunidad a todos de disfrutar, Señor. Gracias, Señor, por ser los ejecutores de restaurarlo todo, de bendecir la tierra y sacarla de cualquier maldición, Señor. Pero danos la oportunidad de traerlos a casa, porque entendemos cuál es este lugar. Danos la oportunidad de traerlos y que sean parte, no solo parte oyente, Señor, activa,
la obra del ministerio en cada uno. Acelera, Señor, tus tiempos nuevos. Acelera, Padre, en cada uno. Revélale a cada uno los planes que tienes ahora en este preciso instante. Que no se queden, oh Padre, con lo que hasta ahora lograron. Mucho menos, Señor, con lo que aún no han logrado, Padre. Porque poderoso es el gran yo soy. Él es nuestro Dios. Él es el que puede en ti y en tu vida. Ni siquiera lo que no podías puede marcar un límite. Rompemos los techos. Nos unimos, Señor, para traer en tu presencia y que se manifieste tu gloria. Que se manifieste con poder para romper todo aquello que ataba, todo aquello que impedía, todo aquello que velaba. Porque nos has dado luz, Padre. Luz para que sea derramada. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hoy habita a través de la iglesia porque edificamos cuerpo de Cristo. Dice que en Él estaba la luz y era la vida de los hombres. Queremos esa luz que es nuestra verdadera vida, la vida del principio, la que teníamos en ti, Padre, en la casa eterna, cuando unidos planeábamos lo que haríamos en la tierra. Levantarnos en este 2018 como un cuerpo de Cristo en pacto, Padre. Nos preparamos porque esta no es cualquier ofrenda. Ofrendamos lo mejor, nuestra vida. El envase, Señor, ha sido preparado. Ofrendamos en medio de decisiones y determinaciones. Nunca volveremos atrás, Señor, en lo que nos has mostrado. Ofrendamos en determinaciones, pero con una señal visible de lo que dentro nuestro es hecho en cada uno, Señor. Venga al altar, no es cualquier altar. Entregue su ofrenda, su diezmo. Traiga a la casa, porque es nuestra casa. Señor, tu obra y tu operación. Somos ejecutores, Padre. Ejecutores de una obra poderosa en medio de la tierra. Unidos a través de la